Es un privilegio que el Señor nos permite estar acá en este lugar, ¿verdad? Así que vamos a venir en palabra de oración para que sea el Señor, ¿verdad? Usando mis labios como solo Él lo sabe hacer. Así que decimos, buen Dios y Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este hermoso privilegio, Señor, que me das, Señor, de estar acá exponiendo tu palabra, Señor. Sea usted usándome como vaso frágil en sus manos, Padre Celestial, para exponer conforme a su voluntad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y la palabra del Señor la leemos esta mañana en el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Amén. Y el tema que le ponía a esta meditación es nacer de nuevo. Y dice la palabra del Señor: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, uno del principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Los que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilléis de que te digo, os es necesario nacer de nuevo. Amén. Nos quedamos hasta acá. Y tomaba esta palabra porque es una palabra es un bonito relato que nos habla. Este es un hombre, dice la palabra del Señor, que es una persona iletrada, o sea, de la élite de esos tiempos, enseñaba la palabra del Señor. No era alguien ajeno a la palabra, pero cuando el Señor le dice que es necesario que nazca de nuevo, hay dos acontecimientos que suceden en esta palabra. La primera, que dice que le buscó de noche. ¿Sabe por qué le buscó de noche este hermano? Porque él ya era creyente. Le buscó de noche para que nadie lo viera, porque como era de la élite, así hay muchos cristianos que se esconden de ser cristianos, no procesan lo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros, ¿verdad? Como dice la palabra. Y dice que de noche le buscó. Él sabía que lo que el Señor hablaba era lo correcto. Él estudiaba la palabra y sabía la palabra. Pero ¿por qué le buscaba de noche? Sabemos que para que nadie se enterara que él estaba hablando con el Señor. ¿Saben qué privilegio tenía este siervo de poder buscar al Señor Jesús y poder hablar con Él? O sea, no era por leer, no era por fe, sino que porque Él estaba allí en ese lugar. Y qué especial que el privilegio que se le dio a este siervo. Y como dice en el
versículo 3, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Saben, es necesario nacer de nuevo día a día. Yo creo que para cada uno de nosotros, los que conocemos del Señor, los que se nos ha dado un privilegio, el nacer de nuevo cada día es renovar cosas de nuestra vida que tal vez está afectando nuestra área de nuestra vida, como ya sea la área espiritual, que es la que nosotros más tenemos que cuidar, porque tenemos fallas. A veces nosotros asistimos a la iglesia, escuchamos la palabra, pero no la ponemos por obra, no la sentimos o no le sentimos el sazón. ¿Por qué? Porque no nos empapamos de lo que la palabra nos habla cada día. Créame que la palabra, como cada predicador que predica la palabra, primero es para nosotros mismos. Y cuando yo escuchaba esta palabra en boca de un pastor, yo escuchaba que él decía que es necesario nacer de nuevo. O sea, Nicodemo conocía la palabra, pero no la vivía. O sea, realmente tenía fe este siervo, no creía en sí, porque le dice que era necesario. Y cuando el Señor le dice que era necesario nacer de nuevo, ¿qué acaso yo siendo viejo podría entrar, dice, al vientre de mi madre y nacer? O sea, no era lo que el Señor le estaba diciendo. El Señor le estaba diciendo que tenía que tener un convertimiento genuino. O sea, eso es lo que el Señor le estaba diciendo. No, ¿o acaso alguien que nace puede volver a entrar al vientre de la madre? No, no se puede. No se puede porque no es permitido. O sea, entonces, y como una persona que sabía de letra, como sabía de la palabra, que era estudiado en la palabra, no podía entender. Dice la palabra del Señor que el Señor en los tiempos antiguos les hablaba en parábolas, dice la palabra, que les hablaba en parábolas para que no entendiera. Pero siendo iletrado y sabiendo la palabra, ¿por qué no entendía lo que Dios le estaba diciendo? Y cuando el Señor le dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiéndole Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El agua es la palabra. Yo no tenía muy certero eso que dice el agua, cuando habla acá en esta porción del agua. El agua es la palabra. Según el relato que acá dice, y nacer del Espíritu es porque el Espíritu es quien transforma las vidas. El Espíritu es el que hace cambios en nuestras vidas cada día, cada momento. Cada vez que nosotros leemos la palabra podemos entender que Dios nos habla de una o de otra manera. Yo me recordaba de que cuando una mujer entra encinta, son 9 meses los que está encinta, pero a los 9 meses nace, pero no puede esa persona volver a meterse el niño en su estómago, no se puede, o sea, no es lógico. Entonces, ¿por qué este siervo, conociendo lo que el Señor estaba hablando, no entendía lo que el Señor le decía? Y dice en el 5, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea, si no creemos, no podemos ser salvos. Es en balde que ocupemos un lugar en un templo, que escuchemos palabra, que sirvamos. Sabe, cada servicio que nosotros prestamos tenemos que hacerlo de corazón, no porque nos miren, no porque agradar al ser humano. Primeramente es agradar al Señor, porque a Él es que le servimos. Cada servidor que viene acá a servir, tenemos que siempre ponernos en nuestra mente que venimos a servirle al Señor, que todo se lo merece. Él es el que mejor paga, y prueba de ello es que nos tiene sanos. Estamos acá y hoy amanecimos.
Es una prueba de que Dios está con nosotros. El Espíritu Santo cada vez se redarguye en nosotros para darnos nuevo aliento, nuevas fuerzas, a pesar de lo que estemos pasando. Hay muchas personas que están pasando procesos grandes, pero el Señor ahí está y el Espíritu Santo siempre está ahí. Él no descansa, día y noche está siempre y constantemente dándonos la fuerza que nosotros necesitamos. Y dice en el 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sabemos que los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que vivir conforme al Espíritu nos da. En lo que el Espíritu nos alienta, lo que el Espíritu de Dios nos enseña, porque créame que cada día nosotros aprendemos lo que dice la palabra, que es necesario nacer de nuevo, cambiar áreas de nuestras vidas. Por ejemplo, las personas que han tenido vicios, al llegar a nacer de nuevo, ellos ya dejan los vicios que tenían. Hay muchas personas que escuchan la palabra, les gusta, pero no la ponen por obra, o sea, no entienden. O sea, les gusta, pero dicen, no puedo. Pero se les olvida que no es por nuestra voluntad propia, sino es por medio del Espíritu Santo el que hace el cambio. Él es el que hace el cambio en cada uno de nosotros. Nosotros solos sin el Señor no podemos hacer nada. Y la gracia de Dios siempre ha estado en nosotros y siempre nos ha instado a que sigamos el camino del Señor, el que demos cambios, que la gente pueda ver que hemos cambiado, que el Señor está en nosotros, que el Espíritu Santo esté en nosotros. Y yo ponía como ejemplo, cuando se limpia un lugar, yo creo que cada uno lo ha hecho, tal vez un día a la semana, un día al mes, que se hace una limpieza exagerada en las casas, ¿verdad? Y limpiamos hasta áreas que nunca habíamos limpiado. Yo creo que así terminamos nosotros cuando viene Cristo a nosotros, cuando el Espíritu de Dios nos renueva, así nos limpia el Señor, que no deja una área sucia, lo limpia totalmente y nosotros hasta podemos respirar diferente, podemos mirar diferente, conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que la palabra nos enseña. Y dice en el 8, y el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros podemos sentir el viento, pero realmente de dónde viene nosotros no lo podemos percibir, no lo podemos saber. Nosotros solo sentimos la brisa, ni sabemos a dónde va. Así es el Espíritu de Dios cuando hace cambios en nosotros, cuando nacemos de nuevo, cuando nos convertimos al Señor. ¿Cómo podemos saber que tenemos un convertimiento genuino? Por los cambios de nuestra vida. Ya no hacemos lo que hacíamos antes. Si antes teníamos malas expresiones, o ya tratamos de no hacerlas. Las personas que practican ese tipo de palabras. Entonces, eso es lo que Dios hace en nuestras vidas. Y dice en el 8, en el 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacer esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú, maestro de Israel, y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibiste nuestro testimonio. O sea, lo que nosotros vemos, nosotros cuando nos empapamos de la gracia de Dios, nosotros casi podemos ver la obra de Dios. ¿Y cómo la podemos ver? ¿Cómo podemos ver a Dios? En los milagros que Dios hace, en la fortaleza que Dios deposita. Las personas que están dolientes, es el Señor quien les da la fortaleza. Nosotros le podemos decir a las personas, lo sentimos, pero realmente lo sentimos. Solo Dios puede tocar a estas personas y alentarlas, darles nuevo aliento, nueva fuerza. A eso se refiere los cambios que Dios deposita en cada uno de nosotros. Y dice en el 12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis,
¿cómo creeréis si os digo las celestiales? Cuando nosotros les hablamos a las personas de un nacer de nuevo, de un convertimiento genuino, no nos pueden entender. ¿Por qué? Si no tienen el Espíritu de Dios, no pueden entender lo que la palabra dice. Así le pasó a Nicodemo. Él era iletrado, pero era necesario que naciera de nuevo. A eso se refería el Señor, que era necesario que naciese de nuevo por medio de la palabra y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que su vida diera cambios y él pudiera vivir realmente una fe genuina, no una fe solo por conocimiento, porque hay mucha gente que puede tener mucho conocimiento, pero ¿qué es de lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida? ¿Qué se puede reflejar en nuestras vidas? Y eso es lo que nos habla la palabra. Y dice el 13, nadie subió al cielo sino nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. El Señor ya le hablaba de lo que Él iba a hacer, porque era necesario que Él subiera a los cielos, ¿verdad? En este contexto aún no ha partido el Señor. Y voy a leer el 15 que dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Sabemos que sin Cristo nosotros no tendríamos la vida eterna, porque Él ascendió para prepararnos una morada a nosotros. A eso se refiere esta palabra, porque sin el Señor nosotros no podríamos cambiar, no podríamos estar en este lugar, no podríamos conocer de Cristo y poder hablar de Él, del amor que Dios nos ha enseñado, cómo mostrar el amor a otros, tal vez con un servicio, tal vez demostrándole genuinamente, saludándolo, aunque esté triste, pero nosotros siempre tenemos que decirle que Cristo le ama. Si tiene algún problema, ponernos a la disposición. A eso nos ha llamado el Señor. Ese es el servicio y esa es la necesidad que nosotros tenemos que mostrar lo que Dios nos ha enseñado. Y dice en Santiago capítulo 1, versículo 18, dice, el de su voluntad no hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su creación. O sea, nosotros somos primicias, dice la palabra, de su creación. O sea, el Señor sabe cuándo nos llamó, cómo nos llamó. O sea, no tenemos que ser como es Nicodemo, que no creyó aún conociendo la palabra. Por eso que aunque no seamos iletrados, Dios nos enseña un poco de lo que Él nos ha enseñado en todo su caminar. Créame que toda la palabra es un manual que Dios nos enseña para poder servir al Señor y creer en Él para nacer de nuevo. Como un día nacimos de nuevo, así es de hablarles a otro, ¿verdad?, que no conoce del Señor, para que pueda nacer de nuevo. Nosotros no podemos regalarle una salvación a una persona, pero sí podemos hablarle del Señor. Que Él sí puede cambiar lo que nosotros no podemos hacer, pero el Señor sí lo puede hacer. Y sabe cuál es lo más especial, que es gratuito, no tenemos que pagar nada por recibir esa gracia, ese favor, ese amor que Dios nos ha dado en lo que dice la palabra. Créame que la palabra jamás se va a torcer, la palabra siempre es recta y nos habla siempre al corazón. Y eso es lo que el Señor tenía para esta mañana. Y vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Y decimos, buen Dios y Padre, que estás en el cielo, Señor, te alabamos, te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Padre Celestial. Gracias, Señor, por esta pequeña meditación, Señor. Gracias, Señor, por lo que usted nos enseña día a día, Señor.
Instrúyenos, Señor, cada vez en su palabra para que nosotros podamos, Señor, exponerla, Señor, como usted quiere, Señor. Sea usted, Señor, tomando el control, Señor, de ese templo, de cada servidor, de cada ministerio, Señor. Sea usted supliendo cada una de sus necesidades, Señor amado. Sea usted, Señor, en cada dificultad, Señor, haciendo obras grandes, Señor, milagros, cambiando, Señor, pensamientos, Señor, cambiando, Señor, y creyendo, Señor, que usted está con nosotros, Señor, que su Espíritu Santo está en nosotros y nos irradia, Señor, de su palabra, de su amor, Señor, a cada uno, Padre Celestial. Sea usted supliendo, Señor, en cada petición que mi hermana trae, Señor, en su corazón, Padre, por dificultades, por provisión, Señor, por salud, Señor. Gracias le damos, Señor, por la obra grande que usted hace, Señor, en la hija de mi hermana, Desiree, Señor. Gracias, Señor, por haberla sacado con bien, Padre Celestial. Gracias por lo que usted hace, Señor. Gracias por lo que usted está haciendo, Señor. Gracias, Señor, por la vida del pastor Víctor, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que esa respuesta está pronto, Señor. Bendiga a cada uno de mis hermanos, Señor, que sirven este ministerio, Señor, y en cada uno de los ministerios del templo, Señor. Sea usted sorprendiendo, Señor, y cada petición, Señor, que esté escrita o que pide en los secretos, Señor, sea contestada, Señor, como solo usted lo sabe hacer, Señor. Le damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.